En este video vamos a discutir selección de variables vía filtros. Vamos a cargar los libraries usuales, tidyverse, tidymodels, y vamos a leer esta hoja LMT0, que es un ejemplo que ya discutí en clase. Así que echemos un vistazo a LMT0. Es un tuple, tiene 4 variables. La última variable es la variable dependiente, y es binomial, sí o no. Podría ser compra o no compra el cliente. Y las variables independientes son educación, ingreso y el género de la persona. Echemos un vistazo gráfico para que vean qué tiene de interesante esta hoja. Vamos a un ggplot, LMT0. Pongamos en el eje X a ingreso y en el eje Y educación. Y pongámosle color Y. Y después hagamos un diagrama de... Perdón, que tengo que poner un más aquí. Un geom point. Ok, entonces ven, hay dos clases, la roja y la verde. Y en una región, en esta región, este triángulo de aquí, es muy fácil pronosticar la clase de la observación. Lo mismo para esta. Pero en esta de en medio, estos dos triángulos de en medio, están igualmente revueltas las clases de sí y no. Sin embargo, no hemos utilizado la variable sexo, la variable género. Y ahora la vamos a usar y van a ver qué tiene de interesante. Vamos a agarrar el MT0 y vamos a filtrar, filter, sexo igual a mujer, digamos. Y esta hoja de datos se la vamos a pasar a ggplot. Y lo mismo, a ese ingreso, educación, y la clase, y el color sigue siendo Y. Y hagamos aquí, plus, recuerden, hagamos geom point. Entonces, ¿quiénes son estos? Estos son las mujeres. Entonces ven, yo podría usar la regresión logística aquí, con este gráfico, si solo tuviera las mujeres. Pueden imaginar qué va a pasar cuando tengamos los hombres, ¿verdad? Poner hombre aquí. Van a ser en la otra dirección. Así que si yo utilizo KNN1, por ejemplo, en esta hoja, KNN1 va a tomar en cuenta ingreso, va a tomar en cuenta educación, pero también va a tomar en cuenta el sexo. Entonces veamos cómo le va a KNN con esta hoja. Entonces definamos la variable dependiente y convertámosla en un factor. Hagamos la clase yes, la clase que nos interesa. Aquí hay una función para crear ruido, pero todavía no la vamos a utilizar. Vamos a set the seed y vamos a definir la hoja LMT igual a esa hoja anterior. Entonces hagamos las particiones, train, test, false, metrics, como lo hemos hecho antes. Y ahora utilicemos KNN, KNN1, no voy a optimizar K. KNN1, receta, normalización y creación de dummies, workflow, y hagamos fit resamples y veamos cómo le va a KNN. Entonces KNN tiene un desempeño extraordinario en esta hoja. Tiene un accuracy, tiene un ROC AUC de 97.6%. Así que no se confundió realmente por la estructura original. Recuerda por este gráfico. En este gráfico parecían estar revueltas las observaciones en esta área, pero recuerden que KNN toma en cuenta las 3 variables. Así que cuando estamos en esta área, yo también tomo en cuenta el género de la persona. Y mis vecinos están basados también en el género. Y por eso tenemos este desempeño tan bueno para KNN. Ya, esta hoja de datos había sido generada para mostrar los beneficios de otro algoritmo que se llama LMT, que es un árbol que tiene en sus ramas una regresión logística. Entonces ustedes pueden imaginar, el árbol abre con hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, y después corre una regresión logística y el desempeño hubiera sido extraordinario. Ahora, veamos qué le pasa a KNN cuando tenemos las variables relevantes, pero también tenemos ruido. Y esta función, ahora sí se la voy a enseñar, la función para agregar ruido. Aquí está la función. Ven lo que toma una hoja de datos, toma un número de variables ruido,
que tengan media 0 y desviación estándar. Podemos cambiar esta media y esta desviación estándar. Entonces, básicamente, miren lo que hace. Calcula el número de filas que tiene la hoja de datos, porque lo que vamos a hacer es agregarle columnas de ruido. Y crea una matriz con variables distribuidas normalmente, con media igual a la media que definimos aquí y desviación estándar que definimos aquí. ¿Cuántas columnas quiero? El número de columnas que le haya dicho en el programa. Después les pone nombre R de random, desde la 1 hasta el número de variables. ¿Y qué es lo que nos devuelve? La función nos devuelve los datos originales y agregándole todas esas columnas de ruido. Entonces, aquí está, vamos a cargar esa función y ahora sí vamos a agregar ruido. Así que ahora vamos a deshacernos de esto y ahora vamos a decir, LMT va a ser igual a la hoja de datos original, la que solo tenía 4 variables, y le vamos a agregar 30 variables ruido. Entonces hagamos eso y ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Split, train test, false, metric, KNN, recipe, workflow, calculemos el desempeño y ahora se nos viene al suelo el desempeño en términos de accuracy, en términos de AUC de KNN. Teníamos una accuracy de 97%, ahora tenemos una accuracy de 67%. ¿Por qué? Porque para calcular las distancias, KNN utiliza las variables relevantes, pero también utiliza las otras 30 variables que son puro ruido. Entonces aquí viene el rol de selección de variables y en particular de filtros. En RapidMiner discutimos el filtro Relief, que también va a estar disponible en R, pero voy a discutir en este video otro filtro un poco más moderno que se llama Boruta. De hecho, el library que estoy utilizando se llama Colino. Todavía no está en el CRAN, no está en el repositorio oficial de R, va a estar pronto. Así que tienen que instalarlo con DevTools. Tienen que instalar el library DevTools si no lo tienen y utilizar este comando para instalar el library Colino. Entonces, ¿qué cosa es? Son filtros para hacer selección de variables. Entonces, tiene varios filtros. Filtros seleccionados en InfGain, en MRMR, en el ROC, en XTAB, en AOB, en VIP, y este es el que vamos a utilizar. Step Select Boruta. También tenemos Relief, que es el que utilizamos con RapidMiner, y tenemos otro filtro con los que pueden jugar si quieren experimentar otros métodos de selección de variables. Entonces regresemos a RapidMiner. ¿Y qué es lo que queremos hacer ahora? Aquí esto sigue siendo igual. Ya está la hoja LMT, tiene 30. Echamos un vistazo solamente. View LMT. Entonces ven, ahí están las 4 variables originales y tenemos 30 columnas de puro ruido. Son variables normalmente distribuidas con media 0 y desviación estándar 1. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a alterar el programa? Hasta aquí estamos igual. Vamos a utilizar KNN spec. Esto sigue igualito. Pero cuando hagamos el recipe, le vamos a agregar un step adicional. Aquí se lo vamos a agregar. Que sea step select Boruta. Y los argumentos van a ser all predictors. Y tenemos que definir quién es la variable dependiente. Outcome es igual a y. Obviamente, para usar esta función, tenemos que cargar el library Colino. ¿Ok? Y la primera vez que lo usan probablemente les pida instalar otros libraries. Así que regresemos acá. Step Boruta, All Predictors, Outcome. Perfecto. Y pongámosle aquí esto y estamos listos. Entonces volvemos a correr Recipe, Workflow, Res. Y esta vez va a tardar más. Va a tardar más porque Boruta está filtrando las variables, encontrando las variables que son relevantes y omitiendo las variables que son irrelevantes. Ok, después de algunos minutos terminó. Ahora echémosle un vistazo al desempeño. Y noten, tengo un desempeño en 90%.
90.3. O sea, no regresé al 97%, pero regresé, elevé de 67 a 90%. Si quiero ver cuáles son las variables que utilizó KNN, tengo que regresar aquí y hacer un truquito de que queremos ver la hoja de datos que se utilizó después de utilizar este comando select Boruta. Y aquí vamos a hacer un truquito, vamos a decir prep es igual a prep knn res. Va a tardar un poquito, va a volver a hacer la selección. ¿Ok? Y ahora just va a ser just prepped. Lo que hacen estos dos comandos, prep y use, es aplicar esta receta para crear una hoja de datos que podamos examinar. Los necesito los dos. Preparar la receta y use it. Lo que sea, use it. Así que veamos en la hoja just. ¿Y qué tenemos? Miren que tenemos educación, tenemos ingreso y tenemos la variable dependiente, naturalmente Y, tenemos el género de la persona, pero se nos filtraron estas 4 variables que todavía son ruido. Noten que mejoré con respecto a la situación inicial, ¿verdad? En la situación inicial, cuando tenía las 30 variables de ruido, tenía un desempeño, un accuracy de 67%. Después de aplicar Boruta, tengo un desempeño de 90.3. Es decir, no llegué al 97% original, pero me moví bastante en esa dirección.